Hola, yo soy Daniel Sabin y vamos a hablar hoy sobre el habla. Y primero, hoy el habla de los bebés y los niños pequeños es una parte muy importante porque eso forma la base de su nivel de lectura, su idioma, su vocabulario y tiene mucho que ver con su cerebro, las interacciones que tiene. Entonces hoy vamos a hablar un poco sobre el habla y lenguaje y unos tips para poder ayudar y estimular el lenguaje y unos mitos también que no son correctos y se está todavía hablando y entendiendo, aunque ya no aplican. Si están tomando este video para recibir crédito de STARS, aseguren de hacer también el examen o la reflexión. El enlace está en la descripción y también hacer comentarios aquí en YouTube o en Facebook sobre lo que se trata el video o cuando se pide un comentario. Ok. Lo primero que queremos hablar es la diferencia entre el habla y el lenguaje. Cuando se refiere al lenguaje, estoy hablando sobre el proceso de la comunicación. Entonces, el proceso completo. El receptivo, entonces lo que escuchamos y entendemos, expresivo, lo que hablamos o lo que hace nuestro cuerpo, nuestros ojos, los gestos que hacemos. Y cuando hablamos del habla, solo estamos hablando de la expresión verbal del lenguaje. Entonces, el lenguaje es mucho más que solo el habla, pero cuando hablamos de las dos cosas, para que se den cuenta la diferencia. Okay. Quisiera que comentaran qué mitos has aprendido sobre el habla o el lenguaje de los bebés. Entonces, si puedes tomar un momento y ir abajo con esos comentarios. Ok. Siempre. Ok. Entonces lo que sigue es los mitos y verdades. Quizás han escuchado cosas como los padres o los adultos no deben de hablar como bebé con los niños pequeños, o lo que llamamos parentese o baby talk. A veces se escucha que se van a confundir los dos idiomas porque los niños escuchando dos idiomas a la misma vez no van a poder hablar bien, no van a tener algún retraso en el habla. Se escucha a veces también, tengo un primo que su hijo no habló hasta 4 años y estaba bien, o empezó a hablar en frases completas. Un médico de mi hijo me dijo, yo no hablé hasta los 4 años y mire, ya yo soy médico. También es la idea de que debes de hablar en frases cortas. Entonces yo voy a hablar un poco sobre algunos de esos que son en total falsos. Tienen quizás un aspecto cierto, pero la mayoría no son verdad. Lo que sabemos ahora, gracias a estudiar los niños, sabemos que hay información nueva sobre esas cosas. Primera es, sí, puedes hablar como bebé, puedes hablar lento, debes de hablar en frases completas y no solo en frases cortos, y debes de repetir los sonidos del bebé también. Entonces puedes hablar
usando tu voz normal, pero también para bebés a veces les gusta escuchar que les hables en lo que llamamos baby talk. Entonces un poco más agudo, un poco más feliz, hola bebé, y así ellos van a aprender un poco más rápido. Y les gusta escucharte cuando hablas así. Ok. El otro es que la idea de que los niños hay que darle tiempo, que van a mejorar, que no es una carrera. Bueno, los niños que tienen un retraso, entonces no están progresando al nivel que deben en su lenguaje. Aquí estoy. Los niños que tienen algún retraso, lo que vemos que no han o no están progresando en su lenguaje, igual que los otros niños, a veces escuchamos hasta de los mismos médicos, bueno, vamos a ver y esperar, seguro alcanza a sus amigos. El problema con eso es que la mayoría de los niños no van a alcanzar sus compañeros solos y sin ayuda o sin que algo cambie. Entonces podemos esperar, pero si nosotros los adultos o los maestros o los padres no estamos haciendo algo diferente, por sí solo el niño no va a cambiar si tiene un retraso significativo. Si no es un retraso y solo está demorando poquito para poder aprender, entonces sí, es posible que llegue solo a las etapas, pero si ya pasó su etapa y debe de verlo o hablar con el médico para asegurar que no es algo más grave. Si no hacemos nada, muchos de los niños que no están a nivel o están bastante retrasados en su habla no alcanzan el nivel apropiado solos, como dije. Es posible que eso le afecte a su lectura y lenguaje a largo plazo. Y en otras áreas saben ser también que está afectado, porque si no puede conversar y comunicar, eso va a afectar su desarrollo social, el poder de manejar las emociones o las frustraciones. Entonces afecta muchas otras áreas también. Un mito o algo falso es los niños que hablan dos idiomas se confunden y por eso tienen un retraso. Eso por sí mismo no causa un retraso, sino que los niños que hablan dos idiomas es posible que comienzan a hablar poquito más tarde que sus compañeros, pero no mucho, y todavía está entre el mismo rango promedio de cuando comienzan a hablar. Entonces, si sus compañeros que solo hablan un idioma comenzaron a hablar a los 15 meses, ellos también puede ser que empezaron a decir su primera palabra entre 15 y 18 meses. Entonces, no es muy grande la diferencia. Y aunque hablan dos idiomas o aprenden dos, todavía su vocabulario es similar. Entonces, si los niños con un solo idioma hablan 5 palabras, puede ser que los niños que hablan 2 o más idiomas hablan 5 palabras, pero 4 en inglés y 1 en español, o 2 en español y 3 en inglés. Entonces, suelen tener la misma cantidad de palabras y vocabulario, solo que está mezclado entre los dos, y a veces tienen más. Ellos pueden diferenciar entre los dos idiomas. Entonces, anteriormente se recomendó que un padre o un adulto y un idioma, y ahora sabemos que eso no demuestra que es mejor. Entonces, una madre o un padre puede hablar los dos. Se recomienda quizás terminar o hablar con
el mismo idioma en una frase, pero no significa que papá solo puede hablar en español y mamá en inglés, o la maestra en inglés y esta maestra en español. Entonces, eso es algo, especialmente si tienes niños bilingües, que debes de tomar en cuenta. Otro mito o entendimiento es que los niños aprenden viendo pantallas o viendo videos o programas de televisión de aprendizaje. Y la verdad, aprenden mejor con libros que con el teléfono. Aprenden mejor con un adulto que con el teléfono o solo con ver un libro. Entonces, la clave no es el libro, sino las interacciones y las conversaciones y cómo el niño y el adulto están aprendiendo a través de las interacciones durante ese tiempo. Y siempre es mejor las interacciones, los libros, el juego, que cualquier programa en la televisión, cualquier aplicación en el teléfono o video que van a ver en YouTube. Eso es aprendizaje pasivo. Están viendo y escuchando, pero eso no es lo que ellos necesitan para aprender mejor. Pueden aprender algo, pero no van a aprender igual que si, por ejemplo, están hablando y viendo un libro con su mamá o una maestra que ver una pantalla. Eso es solo un ejemplo de uno de los videos que yo he visto. Eso no es. Ok, vamos a intentar otra vez. Aprenda y explore con Baby First. Inscríbase ahora. Entonces, eso es un ejemplo de un programa que se puede ver en televisión y también en YouTube, que aunque se ve que es educacional y probable sea mejor que ver SpongeBob o otra cosa, realmente es mejor que no vea esas cosas, sino que interactúa con un adulto. Y yo entiendo que a veces los niños necesitamos un descanso o necesitamos hacer otras cosas, pero más tiempo que enseñamos a esos programas en vez de fomentar su juego, su atención, menos atención o más aburrido van a estar jugando con juguetes normales o leyendo, porque esos videos y ver una pantalla como tablet o teléfono, eso estimula partes de su cerebro que ningún juguete va a poder comparar con eso. Entonces es mejor no acostumbrarles a esas cosas desde temprano para que ellos puedan mantener atención en otras cosas sin depender de los electrónicos. Ok. Entonces, como dije, otra cosa que aprenden es los niños siempre comienzan con palabras y realmente hay que empezar a hablar con los niños desde muy temprano. Entonces, se puede empezar a hablar con los niños desde que nacen. Y lo primero que aprenden son escuchar y escuchar los tonos de voz, ver tus expresiones. Pero primero es el llanto. Ellos comunican a través del llanto los sonidos, los gestos o movimientos de su cuerpo. Entonces, aunque son bebés, la comunicación comienza desde ahí. Y también desde el embarazo, ellos están escuchando los sonidos que suceden afuera. También después pueden hacer sonidos como que
son las partes de palabras. Entonces, ba, o ma, o u, o a. Son sonidos que después van a ir juntando para poder usar palabras. Después pueden usar palabras y después juntan las palabras para hacer frases. Quisiera repasar un poco lo que es el desarrollo típico del lenguaje y del habla de los niños, que depende mucho más de solo del habla, como hemos dicho. Primero, y eso solo lo voy a repasar rápido porque hay muchos videos que tú puedes ver y muchas páginas web donde puedes averiguar qué es el nivel que debe de llevar el niño o niña. Primero, de 0 a 3 meses, ellos están llorando, pueden hacer lo que llamamos gorjeos o arrullar o hacer a veces se empieza con eso. Pueden calmar y reconocer las voces familiares. También sonidos familiares, entonces del perro o de la televisión o de los carros. No reconocen o saben lo que son, pero reconocen que son sonidos familiares. Y pueden asustarse con sonidos fuertes. Okay. Después observa y pueden copiar movimientos de la cara y también pueden tener contacto visual prolongado por mucho tiempo. Por eso es importante estar cara a cara y mantener cercanía cuando le estamos cuidando. Después, 3 a 6 meses, empiezan a tener más emoción o entusiasmo cuando escuchan sonido de voces familiares o cercanos. Empiezan a observar la cara de las personas que le están hablando. Ellos vocalizan o hacen sonidos para llamar la atención. O pueden reír, balbucear, o si tú hablas, ellos van a hablar o hacer el sonido y pueden tomar turnos así. Ellos pueden empezar a percibir las emociones en la voz de las personas y responder de cierta forma en sus su tono de voz o sus sonidos. Y sus llantos son diferentes según sus necesidades. Entonces es posible que tú escuches un bebé llorando muy agudo y significa que se ha lastimado, o tener otro tipo de llanto cuando tiene sueño, y cada niño es diferente. También abajo en cada uno está sobre las otras partes de su desarrollo, que todo completo sí ayuda en su desarrollo del lenguaje. Especialmente lo que llamamos la motricidad oral. Entonces es como ellos van moviendo las partes de su boca y su lengua y sus labios, que tiene mucho que ver también. Es como sus piernas se están desarrollando para poder caminar después. Su boca y su lengua y las partes de su garganta se están desarrollando también para poder hablar más adelante. De 6 a 12 meses, disfruta rimas y canciones. Le encanta ya tomar turnos a hacer juegos sociales. Señala quizás con el dedo. Inicia el uso de monosílabas. Entonces es cuando empiezan a hacer ba, ma o be, u. Entonces partecitas de palabras y sonidos que ya empiezan a escuchar como los vocales y las letras. A veces pueden empezar a hablar o decir
palabras durante ese tiempo o lo que llamamos aproximaciones. Entonces, palabras o sonidos que se oyen más o menos como la palabra correcta. Entonces, pueden decir ba en vez de bye. Puede que saludan o usan gestos más. Ese también es un buen tiempo para enseñarles usar señales con las manos. Si ellos no pueden usar palabras, sí puedes empezar con las señales de las manos para que puedan aprender eso en el principio, porque su desarrollo físico y de las manos está más desarrollado que su cerebro y el lenguaje. Reconoce su nombre, puede ser que entiende y puede seguir instrucciones muy simples. Okay. Y ahora se espera que está empezando a comer más cosas y una variedad de texturas para así ir desarrollando su motricidad oral. De 12 a 15 meses empieza a escuchar música, disfruta juguetes con sonido. Puede ser que empieza a decir palabras aisladas con algún apoyo visual. Entonces, un gráfico, un dibujo o si ve un carro, puede ser que dice la palabra carro. Otra vez está escuchando y quizás actuando cuando le das instrucciones simples. Lo normal entre ese tiempo son 10 palabras o 10 aproximaciones de palabras. Y señala con o sin sonidos cuando quiere algo. Y le gusta ver a los adultos por ratos cortos, entonces adultos que no conoce. Ahora también se espera que está masticando más, hay más variedad en la consistencia, puede ser que empiece a usar la cuchara y empieza a tener preferencia para diferentes sabores. De 15 a 18 meses empieza a jugar un poco más lo que llamamos el juego simbólico. También puede tener hasta 20 palabras y gestos, copia gestos y palabras, balbucea mucho más, entonces habla como su idioma de niño pequeño que nosotros no entendemos, pero ellos están siguiendo muchas reglas del idioma como si fueran hablando un idioma de verdad. Puede ser que cambien también su tono y volumen de voz cuando están hablando. Comprende mucho más palabras de lo que habla y probablemente reconoce y señala objetos. Entonces, aunque no puede decir el nombre carro, puedes apuntarlo y ellos entienden que es un carro. 15, a 18 meses a 2 años es cuando otra vez están empezando a hablar más. Es posible que empiecen a usar frases de 2 a 3 palabras. Juego simbólico mucho más. Empiezan a entender que las cosas tienen más que una función, sino que ya empiezan a expandir su creatividad. Es posible que se ponen muy frustrados si uno no le entiende o no puede expresar lo que quiere. En este momento es cuando muchas veces se ve ya cuando los niños empezamos a preocuparnos un poco más, cuando ya han llegado a los 2 años y no tienen 50 palabras o no están hablando con frases de 2, como yo voy o yo quiero, mi bebé. Y entonces, aunque claro, todos están progresando a su nivel, si solo hablan 5 palabras o si no piden las cosas o si las otras partes de su comunicación no están desarrollados, sí hay que trabajar para ayudarles y
estimular un poco más ese lenguaje. Pero como has visto, es un proceso complicado y si no estaban las otras causas, es posible que no va a avanzar en ese momento. De 2 a 3 años, durante ese tiempo su lenguaje empieza a expandir muchísimo. Empiezan a tener conversaciones cortas, empiezan a poder hablar sobre sus emociones y sus gustos y es probable que empiezan a tener palabras o frases más largas de 4 o 5 palabras. Hacer preguntas, puede ser que entienden el orden de un libro o una historia o canciones. Y después 3 a 4 años empiezan a hablar más con sus compañeros, empiezan a comprender, a tomar turnos. Si han tenido más práctica conversando y haciendo turnos en la conversación y en las interacciones, más van a poder entender el concepto de tomar turnos ahora a los 3, 4 años. Compartir es también algo que típicamente no se desarrolla hasta esa edad. Inician conversaciones mucho más. Le gusta jugar con otros niños y platicar y hacer el juego simbólico más avanzado. Y después de 4 a 5 años tiene sus amigos preferidos de juego. Típicamente están pronunciando bien las palabras. La mayoría de las personas deben de poder entenderles. Hacen preguntas. Pueden seguir más que una instrucción o seguir instrucciones como secuela o orden. Y empiezan a tener chistes y humor y negocia, discute y resuelve problemas mucho más, sin tanto ayuda de los adultos. Entonces, una pregunta. ¿Cómo haces que tu clase o tu casa sea un lugar enriquecido del lenguaje? ¿Cuáles cosas o cuáles interacciones o oportunidades tiene a los niños que cuidas o tus hijos a través del día para aprender y mejorar su lenguaje? Si puedes comentar abajo en los comentarios, se los agradecería mucho. Algo que quisiera también señalar es lo que he hablado antes sobre el ciclo de apego y es básicamente nosotros respondiendo a las necesidades de los niños y los bebés, que ellos inician una conversación o nos dicen que necesitan algo y después nosotros cumplimos. Si ignoramos o no atendemos a sus necesidades, eso también tiene que ver con luego si ellos inician el lenguaje o si ellos están reconociendo que sus expresiones o su lenguaje tiene el poder de llamar la atención. Entonces, cuando ellos necesitan algo y nosotros respondemos y le damos palabras para lo que están necesitando, eso también tiene mucho que ver con su desarrollo más adelante. Y mientras más nosotros le cumplimos con sus necesidades consistentemente, respetuosamente, más inteligentes, más tranquilos estarán, más sanos también. Ahora yo quisiera hablar sobre unos pautas o unos tips sobre cómo podemos ayudar a los niños para ayudar su idioma. Entonces, lo primero es responder a sus necesidades. Y hay unas otras cosas que podemos hacer que voy a hablar un poco más en detalle. En resumen, esas son una de las cosas que puedes hacer: ponerte a su nivel, seguir sus iniciativas, hablar lento y a veces enfatizar y alongar algunas palabras, observar, esperar y escuchar.
Y quisiera ponerles un video. ¿Desde cuándo se comunican las guaguas? Desde que nacen. Aunque las palabras se desarrollarán más adelante, es muy importante hablarles desde el comienzo de su vida, ya que reconocen los tonos de voz y las formas de hablar de quienes lo rodean, incluso desde la gestación, y entienden las palabras mucho antes de ser capaces de hablar. El primer año de vida es un periodo crítico para el desarrollo del lenguaje, es decir, cuando el cerebro del niño está más fértil para aprender palabras. Por ello, es importante hablarles mucho a los bebés durante este periodo. Desde las primeras semanas de vida, puedes hablarle mientras lo bañas o mudas, contándole lo que estás haciendo y lo que van a hacer. ¿Podemos leer un cuento? El pato es amarillo. Sí, amarillo. Jugar a tener conversaciones con sonidos o sílabas es también una excelente herramienta para estimular lenguaje. ¡Bravo! ¡Qué lindo! Puedes también cantarle canciones, mostrarle lo que está sucediendo alrededor y a partir de los 6 meses puedes ir enseñando los nombres de las diferentes partes de su rostro y de su cuerpo. Ver tu brazo y ahora tu pierna. Eso. También es muy útil usar libros de imágenes y contarle cuentos, pero no es necesario sentarse a enseñarles vocabulario ni corregir su pronunciación. Basta con hablarles de manera cotidiana y poco a poco verás cómo se desarrolla su lenguaje. Es muy importante para el desarrollo afectivo del bebé y el desarrollo de su confianza y seguridad que nunca se le grite o insulte. Las guaguas son excelentes intérpretes del lenguaje no verbal y aunque no entiendan exactamente una palabra, sí captan los gestos, el tono y el mensaje emocional de todo lo que escuchan. Si tienes dudas respecto al desarrollo de tu hijo o hija, consulta en tu centro de salud. También puedes recibir orientación llamando a Fono Infancia o ingresando a www.crececontigo.cl. Ok, solo un resumen sobre un poco del lenguaje y lo que hay que hacer. Entonces es lo básico y yo voy a hablar un poco más sobre unas otras cosas y tips que pueden hacer que también ayudan a fomentar el idioma desde muy temprano. Lo primero es que cara a cara importa. Entonces, cuando los bebés son muy pequeños, y voy a enseñarles un video, no tienen muy buena visión. Ups. No. Ok, aquí está. Como ven con este gráfico, esta slideshow, los niños nacen con una vista muy limitada y también solo blanco y negro. Entonces es muy importante a través del tiempo darle mucha oportunidad y cercanía con nosotros en nuestra cara. Cuando le estamos hablando, estar cara a cara con ellos. Pueden escucharnos, pero tiene otro impacto si nosotros le estamos enseñando en su cara y hablando, mirando sus ojos. También es muy importante ponerte a su nivel. Entonces, estar cara a cara es importante y hincarte. Si ya no estás cargando el bebé o niño, entonces hincarte para hablar con ellos. Eso le hace saber que es muy importante. Le da más confianza. Se siente menos intimidado porque tú estás al nivel de ellos y puede tener más empatía y compasión para las personas. Y hay como más atención y concentración en lo que le estás diciendo. Y también así tú tienes su contacto visual y sabes bien que tú tienes su atención y ellos tienen tu atención.
También el uso de señas o gestos alrededor de 6 a 8 meses pueden ayudarles a que aprendan a expresarse sin que tengan que usar palabras. Algunas personas piensan que si le estás enseñando las señas con las manos o algo no va a hablar, pero las manos y la motricidad física avanza y desarrolla más rápido que el de habla. Entonces, si tú hablas y también usas gestos con las manos, ellos van a poder también expresarse con gestos. Entonces, si le dices, ¿quieres leche? Y usas una seña o un gesto para leche, ellos también, primero porque son más visuales, van a entenderte más y también ellos van a poder repetir o hacer ese gesto luego para decirte que quieren leche, aunque no pueden todavía decir la palabra. Unas palabras básicas son leche, ayuda, entonces pones la mano abajo y arriba, ayuda. Otro es más. Y otro más es a comer. Pero hay muchas páginas web donde te pueden enseñar y así el niño va a poder aprender y estás enseñándole palabras y gestos que puede usar para demostrar lo que quiere más adelante. Y eso no hace que se retrasa en su idioma verbal, porque estamos también hablando al mismo tiempo que estamos usando esos gestos. Hay que hacer muchos sonidos. Entonces, desde temprano no pueden hablar, pero podemos enseñarle primero los sonidos de las cosas. Entonces, los sonidos de los animales, en el juego podemos inventar sonidos de cuando se caen los bloques, decir crash, o cuando vemos un carro decir rum, brrr, o un tren decir chu chu. Entonces hay muchas palabras o sonidos que podemos hacer que ellos pueden ir practicando y eso va a ir también formando la base de lo que ellos usan como palabras después. Recuerda que los sonidos vienen antes de las palabras. Poco impacto va a tener si tú le dices a un niño, di mamá, di leche, si no ha hecho el sonido de o a. Esas cosas tienen que venir primero. Entonces, si nosotros modelamos esos sonidos y le damos la oportunidad de también hacerlos, ellos van a ir aprendiendo y es como un ejercicio también para su boca. Sigue su iniciativa. Entonces, hemos hablado de que los niños aprenden mejor cuando tienen interés en las cosas, aprenden mejor cuando proviene desde ellos. Entonces, repetir lo que ellos hacen, tomar turnos, enséñale algo nuevo y espera que ellos te repiten o hagan algo y hazlo muy divertido. Entonces, hemos hablado antes y hay el otro video sobre servir y devolver. Comienza con ellos. Cuando ellos inician la conversación, señalan algo, hacen un sonido, ellos aprenden mucho más y su cerebro desarrolla mucho más que si nosotros le estamos enseñando a ellos. Hay que tomar eso con mucha importancia porque ellos necesitan sentir que ellos pueden iniciar la conversación y solo eso de nosotros seguir su iniciativa, seguir su interés, esperar y darles ese turno de ida y vuelta es muy importante para su desarrollo. Darle de comer. En vez de solo papilla hasta 1 año o 1 año y medio, hay que darle una variedad de comidas. Claro,
según su edad lo que es apropiado, pero solo comer papilla o avena o yogur o cosas que realmente no tienen consistencia o no tienen que masticar o trabajar la lengua y la boca, eso al final no están trabajando las partes de su boca y también tragando o pasándolos por su garganta que van a necesitar para formar palabras y sonidos. Entonces eso también es una parte muy necesaria de su desarrollo del lenguaje. Como dije antes, un niño que nunca ha usado las piernas no le vamos a decir que empiece a caminar. Tiene que ir practicando con arrastrándose, luego gateando, luego quizás empieza a sostenerse. Si nosotros no le hemos dado ese ejercicio a su boca y su lengua y su garganta, no va a poder hablar tampoco. Limita la televisión y los electrónicos, aunque diga que es educacional. Y también los juguetes que son electrónicos. Hay muchos juguetes que requieren baterías, que parecen computadoras. Todas esas cosas, claro, tienen un uso educacional, pero también entretienen mucho más de lo que enseñan. Más lo que hace un juguete o un video, menos va a aprender y menos va a tener que hacer el niño. Y es un aprendizaje pasivo. Están viendo y escuchando, pero muchas veces no están expresando el idioma. Y es lo que hace muchos de esos programas. Tiene mucho más impacto leer un libro y conversar con alguien, y no se recomiendan pantallas ni televisión antes de los 2 años. Nada de nada, porque afecta también su cerebro, su sueño y su aprendizaje a largo plazo. Muchísimas gracias. Eso solo eran unas cosas que quise hablar con ustedes. Voy a subir otro video después sobre más cosas del habla, pero eso es lo que vamos a hacer por el momento. Si quieres hacer STARS, comenta en este video, haz el examen o la reflexión, que hay un enlace en la descripción de este video. Si tienes cualquier pregunta, me puedes buscar en Facebook, Teniel Sabin o Teniel Sabin Bebés Saludables. Espero que les haya gustado y ha parecido muy interesante. Y si tienes otros tips o otras cosas que recomiendas, no dude en comentarlos o enviármelos. Muchas gracias y cuídense mucho.